Entrevista en vivo. Damos la bienvenida al abogado Sebastián López, abogado constitucionalista. Hace muy pocos días conversábamos con usted, doctor López, sobre las diversas alternativas que se abrían en Ecuador, y una de estas, una de las más riesgosas y delicadas, además la que posiblemente trae más tensiones en el país, es de la muerte cruzada. Es muy importante conocer detalles sobre el umbral en el cual el presidente Lasso, si es que no se dan otras cosas sobre las cuales también hablaremos, sobre acciones de protección o a lo mejor alguna demanda de carácter constitucional que corte este periodo, Guillermo Lasso en 6 meses tendrá que entregar el poder a un nuevo gobierno. Pero lo fundamental sería a estas alturas conocer qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el presidente Lasso en esta nueva figura. Buenos días, querido Gustavo. Sí, efectivamente, hace pocos días conversábamos cuáles serían las salidas a este tema de crisis política, democrática e institucional, y también advertimos en su momento la posibilidad de esta muerte cruzada que hoy se ha confirmado. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Ha adoptado la causal de grave crisis política y conmoción interna. Primera cosa, esta es una calificación, digamos, que no corresponde o no pasa por un filtro de control previo de la Corte Constitucional. Segunda cosa, la grave crisis política y conmoción interna es una causal que es invocada por el presidente de la República. Hay que subrayar lo siguiente: es una facultad constitucional. Sin embargo, se trata de una causal compuesta. ¿Qué quiero decir con una causal compuesta? Que requiere la verificación de 2 hechos: grave crisis política y, subrayo, la conmoción interna. El presidente, en su exposición de motivos, a partir de su decreto ejecutivo, considera se ha configurado estas circunstancias para adoptar la muerte cruzada. ¿Qué es lo que vendrá de inmediato? Primero, la disolución de pleno derecho de la Asamblea Nacional. Segundo, una convocatoria a nuevas elecciones que tienen que pasar por el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y tercero, que es lo más sensible, digamos, del tema de la muerte cruzada, al no tener un parlamento, al no tener una Asamblea Nacional, al no tener un cuerpo legislativo, lo que tendremos es un presidente, de alguna manera, entre comillas, nótese, legislando, entre comillas, recalco, a través de decretos ley. ¿Qué tipo de decretos ley son? La ley de la función legislativa, la ley de garantías. Ha dicho que se trata de decretos ley en materia económica urgente. Pero la pregunta es, ¿y quién controla estos decretos ley? Que es lo preocupante dentro de un Estado de Derecho: la Corte Constitucional. Entonces, será la Corte Constitucional quien de aquí en adelante le vaya marcando la cancha al presidente de la República respecto de estos decretos ley económica urgente, a través de un control previo que será el único filtro de control jurisdiccional respecto de la actuación del presidente. Y un poco más allá, en los próximos meses, nuevas elecciones y nueva convocatoria, no para un nuevo periodo, sino para culminar el periodo restante que le falta al presidente Lasso. Ahora, se señala que estos decretos ley en materia económica pueden dictarse por parte del presidente Lasso en el actual marco legal, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es decir, el presidente, antes de enviar al registro oficial, tiene que pasar por ese filtro. Así es. El diseño constitucional está previsto para generar una suerte de equilibrio frente a este caos institucional que tenemos. ¿Y cuál es el único guardarraíl? ¿Cuál es el único correa de control? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en este momento excepcional, digamos, realizará el control de todos los decretos ley económicos urgentes que adopte el presidente de la República, en este momento sensible para la democracia, porque no tendremos discusión parlamentaria, no existe discusión y debate legislativo respecto de la iniciativa del Ejecutivo. Será la Corte Constitucional la que ejerce el control previo de constitucionalidad respecto de estos decretos que emite el presidente de la República. Lo otro es que en el poco tiempo, en este país, con instituciones tan frágiles como es que se ha visto el día de hoy, se ha comprobado una vez más, lo que tendremos es convocatoria a nuevas elecciones.
de por medio la gran pregunta: ¿hay un control de constitucionalidad respecto de esta declaratoria de muerte cruzada? ¿Qué mecanismos hay? Ese es un poco lo que está en discusión también. Antes nos habían dicho que no, y me parece que Alberto Acosta también acaba de señalar lo mismo, de que esto no pasa por la Corte Constitucional, que más bien tendrían que considerarse la suspensión brusca del debido proceso en el marco del juicio político que se estaba realizando en la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bien, aquí hay que ser claros, Gustavo, y con la Constitución y la ley en la mano. Existe un vacío normativo respecto de si cabe o no una actuación de la Corte respecto del decreto ejecutivo de muerte cruzada. De hecho, yo me anticiparía a decir, la Corte Constitucional, tal cual como lo dije, y lo dije en este mismo medio en una entrevista, ni la Corte Constitucional iba a intervenir respecto de la sustanciación del juicio político, porque es que no lo iba a hacer, porque era un desgaste apresurado de la Corte, ni ahora existirá facultad y norma jurídica que habilite que la Corte pueda realizar un control respecto de la declaratoria del estado de excepción. Dicho en otras palabras, la Corte Constitucional no existirá mecanismo para activar un control de la declaratoria de muerte cruzada, y en este momento ha operado, como he dicho, de pleno derecho la disolución de la Asamblea Nacional. No caben argumentos tampoco de algunos asambleístas de que yo me quedo en la curul, de que no abandono, que desacato lo dicho por el presidente. No. Si bien no existe un control de constitucionalidad ni previo para la adopción de la muerte cruzada, ni un control posterior de la Corte respecto de la ya adoptada decisión de la muerte cruzada, sin embargo, la Asamblea ha quedado disuelta y operan los siguientes mecanismos constitucionales que hemos descrito acá. Tampoco cabe mencionar y subrayar esto, querido Gustavo, tampoco cabe ninguna acción constitucional de juez ordinario a través de acciones de protección o medidas cautelares. Esto es importante, justamente, que es lo que decía Alberto Acosta, que se podría proceder a una acción de protección ante un juez. ¿Por qué no cabe una acción de este tipo? Fíjese, estimado Gustavo, que la acción de protección está orientada a proteger los derechos individuales de los ciudadanos ecuatorianos frente a las arbitrariedades del poder público. Ciertamente que aquí se podría estirar el concepto nuevamente, decir, pero es que hay derechos constitucionales que están de por medio. Pero dado que ni la Corte Constitucional, dado que el máximo órgano de control y de cierre del sistema llamado Corte Constitucional no tiene competencia para conocer sobre la declaratoria de estado de excepción una vez que haya operado, peor aún lo puede hacer un juez ordinario investido de la facultad constitucional. No cabe ninguna acción de protección, no cabe ninguna medida cautelar, porque es que, dicho sea de paso, esto en materia jurídica se conoce como actos políticos y de gobierno, no cuestionables constitucionalmente a través de una garantía ordinaria como es una garantía de acción de protección. No cabrá, pero aquí hay que decir algo también, no faltarán en el país quienes ya intenten una garantía de esta naturaleza, pero es absolutamente improcedente. ¿Qué espacio, por otra parte, tiene la Asamblea, ex Asamblea o ex función legislativa, debemos decirlo ahora, pues ha sido ya disuelta, para pretender desconocer la vigencia del decreto, como han anticipado ya a través de las redes sociales algunos legisladores de UNES y también del Partido Social Cristiano? Aquí quiero ser enfático, querido Gustavo. Es lamentable escuchar cómo ciertos asambleístas ahora dicen que desconocerán este decreto ejecutivo de muerte cruzada. Tan lamentable fue la acusación, digamos, política, como lamentable también, hay que decirlo, fue la defensa del señor presidente. Es decir, una defensa que sin duda dejó mucho que desear respecto de la acusación constitucional, pero no caben bajo ningún concepto acciones de carácter arbitrario, descomedidas, este momento por parte de algunos asambleístas de que desacatarán o que no tomarán, digamos, acción alguna respecto de la así denominada muerte cruzada. Es decir, no cabe ahora que nos vengan a decir que se desconocerá el decreto ejecutivo, porque esto es ahondar la crisis institucional. Y esto un poco la Asamblea debe entenderlo de una vez por todas. Una de las peores asambleas que ha tenido la historia ecuatoriana, sin duda, es la que hoy ha cesado.
lamentablemente digo para la democracia, lamentablemente para la institucionalidad ecuatoriana, pero es una facultad constitucional del presidente de la República, cuestionable ciertamente, lo hemos dicho, dado que debían verificarse las causales y esto habrá que hacer un análisis. Me parece ser que no alcanza la justificación del presidente, pero esto ha operado y se ha disuelto la Asamblea Nacional. Ahora, el Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución de Montecristi del año 2008, no tiene tres poderes o funciones como se las bautizó aquí, los tres poderes clásicos de las democracias occidentales. Tiene 5 funciones a la ejecutiva, se suma la función legislativa que ha sido destituida, la Asamblea ha sido diluida ya con este decreto presidencial, pero queda allí la función judicial, la función electoral, que tiene que seguir con su tarea y en forma inmediata para organizar elecciones, y está también la de transparencia y control social, con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de posesionarse el próximo domingo. La pregunta sería, ¿qué papel tienen que jugar estas otras funciones? De la electoral está bastante claro, pero la de la judicial y la de transparencia y control social en el actual escenario. Bien, esta es una buena pregunta también. Nótese que las facultades constitucionales de cada uno de los órganos del Estado están intactas y claramente definidas en el texto constitucional. La facultad de la muerte cruzada era el presidente de la República, la ha activado, se ha disuelto la Asamblea Nacional, por lo tanto, no tendremos actividad legislativa y cada uno de los órganos le compete ejercer las competencias, atribuciones y facultades descritas en el texto constitucional. Ninguna de estas se relaciona en concreto con la declaratoria de muerte cruzada. Ni siquiera la propia Corte Constitucional, desde mi perspectiva, puede realizar un control de constitucionalidad de esta declaratoria y hoy ya efectivización de la muerte cruzada. Estamos en un escenario complicado para el país y lo que resta ahora es simplemente la convocatoria. Aquí sí juega un rol la función electoral, la convocatoria a nuevas elecciones, que es el que le corresponde en este momento, digamos, en este escenario político y jurídico, la convocatoria a nuevas elecciones y la Corte, un control respecto de los decretos ejecutivos, decretos ley urgentes que emita el presidente de la República. Es lo que queda a este momento. ¿Tiene usted a la mano en su mente el cronograma que se seguirá para que esas nuevas elecciones efectivamente hagan posible que en 6 meses se posesione un nuevo gobierno? La Constitución lo único que dice es que en 7 días, a partir del decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral deberá programar todo el calendario electoral y la convocatoria a nuevas elecciones. El cálculo promedio que se ha hecho hasta la convocatoria a nuevas elecciones y que las mismas se verifiquen será de 6 a 7 u 8 meses, en donde el presidente de la República podrá, fíjese usted, Gustavo, que también la pregunta es pertinente, porque es que el actual presidente puede también postularse a esta nueva elección, ¿no? Y con ello asumiría el vicepresidente, pero es un escenario que eso está por verse, ¿no? Y habrá que ver cuáles serían los resultados. De cualquier manera, conviene decir a todos quienes nos escuchan que la convocatoria a este nuevo periodo electoral, que tomará aproximadamente el periodo que he dicho, será para culminar un periodo inconcluso, como es lo que le resta al presidente Lasso. De manera que la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional en relación a la muerte cruzada ha dicho que no se computará como un nuevo periodo. Esto a efectos de la imposibilidad en la reelección presidencial. El periodo de convocatoria será para la culminación respecto del tiempo que falta para completar el periodo inconcluso a través de la declaratoria de muerte cruzada. Ahora, el presidente de la República, si bien esto me parece que no consta en el decreto, podría por allí estar, no lo hemos leído a conciencia y en forma completa, todo esto se ha dado en forma vertiginosa mientras estamos al aire, usted nos corregirá si no es así, pero el presidente de la República verbalmente sí dijo que como parte de estos justificativos para determinar la crisis política, la conmoción interna, él señalaba que en Ecuador hay una corriente política que pretendía tomarse
todos los poderes del Estado y con esto traer un desgobierno a Ecuador, y que con esto también vendrían intenciones de nuevamente poner en auge mecanismos de corrupción para atentar contra los intereses del pueblo ecuatoriano. Palabras más, palabras menos, lo que decía el presidente de la República. ¿Qué connotaciones tiene esto? Querido Gustavo, al igual que usted, lo que conozco son las declaraciones públicas que ha hecho el señor presidente de la República. Tendremos que ver cuál es el alcance del decreto ejecutivo que contiene la declaratoria de muerte cruzada, pero en lo concreto, me parece ser que lo que el presidente está tratando de justificar de alguna forma es la pertinencia de la causal, la grave crisis política. Sin embargo, me parece que los argumentos de lo que he escuchado no son suficientes. Aún así, la muerte cruzada ha operado. Ahora bien, es decir, para quedar clarísimo en esto, aunque usted ya lo ha dicho, se ha pasado un punto de no retorno. Ecuador está en la muerte cruzada y esto nadie lo va a poder cambiar. Es así de claro, Gustavo. Ecuador está aplicado la muerte cruzada, una institución vigente en la Constitución del 2008. Es la primera vez que se ha aplicado en el sistema democrático a partir de la vigente Constitución. No hay paso atrás respecto a la muerte cruzada, quiero decirlo. Sin embargo, habría que preguntarse en lo político a quién le beneficia esta muerte cruzada. Yo creo que hay un sector importante que ha sido definido, incluso que ha llamado y ha dicho que la muerte cruzada es bienvenida. ¿Por qué? Habría que pensarse y habría que decirlo. Es que están pensando ya en nuevas elecciones, es que se está pensando ya, incluso, Gustavo, déjeme decirle, en una nueva constitución. Se está pensando naturalmente en el retorno de ciertos actores políticos, lo cual también es cuestionable a la luz de la débil y fragilidad institucional que vivimos. Por cuerda separada. Y posiblemente en relación a lo que usted señala, Fernando Villavicencio nos decía el día lunes en entrevista con este medio de comunicación que él tiene evidencias que no puede darlas a conocer en detalle, de que se está justamente en la función judicial tratando de dejar sin efecto las sentencias por ese famoso juicio de Odebrecht, que condenó al presidente de la República, al expresidente de la República, Rafael Correa. Esto sí que es una acusación del mayor calado político y jurídico, querido Gustavo. Habría que ver cuál es el alcance de esta declaración, porque esto sí que trae una consecuencia importante para el sistema institucional y democrático. Una acusación fuerte que sin duda habrá que ver cuál es el contenido de la misma, las pruebas con las que se cuentan, y habrá que ver si en el futuro se verifica, lo cual sería absolutamente cuestionable también desde el punto de vista jurídico, que se estén preparando ciertos escenarios pretendiendo beneficiar a ciertos. Bien, gracias, doctor López. Vienen horas complejas, sobre todo en la interpretación de los alcances que esta nueva situación trae para el país. Vamos a ver también qué es lo que sucede en la capital de la República. Se había amenazado por parte de estos mismos sectores, se ha sumado la CONAIE, en que si se daba la muerte cruzada vendrá lo que ellos calificaron como un calentamiento de las calles. Su comentario final. Muchísimas gracias, Gustavo, sobre todo por la urgencia y la necesidad de esta discusión para todos quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación. De por medio, un ingrediente adicional, la protesta social, que cada día irá en incremento, con lo cual tenemos otro elemento más para la discusión y tener especial atención. Las Fuerzas Armadas ya se han pronunciado, he escuchado esta mañana en medios de comunicación, que harán respetar el orden constitucional, la facultad del presidente de la República, así como en su momento se había activado la facultad de juicio político, se hará respetar esta facultad constitucional, pero en el marco de lo que supone el respeto al Estado de Derecho, la protesta social, que siendo legítima, tampoco puede desbordarse respecto de la institucionalidad y la democracia, que es lo que debe primar en estos momentos. Días difíciles para el Ecuador, con los cuales hay que estar atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Declaraciones del abogado Sebastián López, académico cuencano constitucionalista. Son las 9.